Y ahora les voy a cantar a ustedes una cosa, yo creo que es un poquito original, porque a ustedes siempre les han cantado fandangos de Almería, fandangos de Lucena, fandangos, muchas clases de fandangos, pero estoy completamente seguro que nunca les han cantado fandangos de Cantimpalo. Además son de actualidad, a ver si les gusta. Tralarí, troloró, trolarí, tralará, troloró, loro, 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 otro loro, ya son muchos loros. Buenas tardes a todos y a todas, son las 5 y 8 minutos, hoy es viernes, bien, y estos son los 2 de la tarde. Buenas tardes, Canuto. Buenas tardes, José Carlos, buenas tardes a todo el mundo, esa persona que escuchamos tocar la guitarra y hacerlo con tanto humor y hablar de loros, entre otras cosas, tralarí, tralaró y fandangos de Cantimpalo, Emilio el Moro. Uno de nuestros mitos de la música patria, tristemente desaparecido, al que queremos hoy rendir un sentido homenaje, ya que fue él, al menos que nosotros tengamos documentado, el que más empuje dio a un género que en España se ha cultivado mucho, por cierto, que es la canción paródica. Ahí estamos, lo que es hacer humor con la música, entre otras cosas. Con canciones de otro. Ponerle letras de guasa a canciones de éxito. Esto que hacen hoy los gandules con tanto éxito. Por ejemplo. Emilio el Moro vivió de ello durante mucho tiempo. A veces no demasiado bien, ¿eh? No, bueno, hay temporadas y temporadas. Como pasa siempre con estas cosas en el mundo del espectáculo, que es muy cruel. No va a ser la única biografía de un gran hombre que vamos a tener hoy. En la segunda hora vamos a hablar, para seguir en la misma línea humorística y paródica, vamos a hablar de Donald Rumsfeld. Claro, la única diferencia es que si Emilio Moro era una gran persona, Donald Rumsfeld es el mismísimo demonio. Si no, esperen a la segunda hora y ya lo verán. La verdad que sí, da gente que da muchísimo miedo. Miedín. Miedito. Bueno, nos hemos saltado de la primera a la segunda hora. A ver, en la primera, Emilio el Moro, ya lo hemos dicho. Emilio luego el Luna. Luego vamos a tener a Emilio el Luna, que es el que nos lleva al cine todos los viernes, con la producción de Emilio el León. Emilio el León, ahí está. En la segunda hora tenemos a Juan Carlos el Acosta. El Acosta, ahí estamos. Después John el Andoni. Y finalmente la tertulia con nuestros contertulios, que no son ni Emilio el Moro ni Donald Rumsfeld, afortunadamente. Madre mía, metido los dos en la misma casa. En fin. Bueno, pues todo eso en el día de hoy, en el último viernes de los 2 de la tarde. Sí, es cierto, porque el viernes que viene es Viernes Santo y a partir de entonces, bueno, pues el programa de por la tarde cambia de nombre, mantiene presenta. Bueno, ya iremos contando los cambios. De momento, poquito a poquito. De momento hablamos de Emilio el Moro en los 2 de la tarde y la próxima semana... La próxima semana hablaremos del gobierno. Era tampoco en la vía, tampoco que nada era, así empezaba el romance de valentía de Emilio el Moro. Que lo escucharemos en la segunda hora, pero en boca de otro músico. Vamos a hablar de uno de los grandes mitos de la música patria en el aspecto, en la sección de lo que es la parodia. Tenemos con nosotros a Vicente Baños Galindo, que es uno de los responsables de la web Homenaje a Emilio el Moro. Vicente Baños, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por tenerme en tu programa. Nosotros encantados de hablar contigo porque estamos hablando de uno de los personajes, yo creo que imprescindible su figura para entender de la época en la que cantó y en la que hizo pasar a tanta gente tantos buenos ratos, ¿no? Sí, efectivamente. Y así se lo reconoció Carlos Cano en el 84, con la dedicatoria que le hizo en su disco de Cuaderno de Coplas, que quitaba a la mayoría de los españoles el hambre, que estaban en las colas de racionamiento para coger alimentos. Claro, ese era uno de los temas...
que caracterizaban a la España de la época, la capacidad de algunos para aplicar humor y para reírse de algo tan trágico como que es que media España se esté muriendo de hambre. Claro. Si hablamos de Emilio el Moro, que tiene muchas canciones dedicadas a ese tema, Romance de Valentía, por ejemplo, o hablamos de Carpanta. Sí, Carpanta así lo trataban en Goma Espuma cuando le hicieron un homenaje que sacaron en el Flamenco para Todos, sacaron un disco dedicado a él y le trataban así de Carpanta. ¿Cómo fueron los comienzos de Emilio el Moro? Bueno, antes de ser el Moro. Antes de ser el Moro, pues Emilio vivía en Melilla y se dedicaba a ayudar a su padre en un taller que tenía de pintura. Era lo que entonces se decía de brocha gorda, que hoy sería un decorador, un pintor decorador. Claro, interiorista, ¿no? Claro. Hoy se le pueden dar muchos nombres retóricos a las profesiones, pero entonces es un pintor de brocha gorda. ¿Y cómo comenzó en esto de la música? ¿Ya empezó con el tema de la parodia o fue buscando ese camino o encontró ese camino más adelante? No, según los conocimientos que yo tengo, bueno, toda su familia era cantadora, cantaban. Incluso los que le conocen dicen que en toda la calle se oían sus cantes. Sus hermanas y sus hermanos se entonaban. Y él se presentó en Radio Melilla, se presentaba a unos concursos que había y claro, los cantes eran por tientos, por soleá, por fandango, y lo ganó durante 7 años seguidos. No, era un gran cantante, además de un excelente guitarrista, según tengo entendido. Uy, verlo tocar la guitarra era maravilloso, se la ponía en la espalda, se la ponía en la cintura, por debajo de la pierna, la cogía con una sola mano, la cogía por la base y con la otra mano tocaba un fandango. O sea, que todo esto, Jimi Hendrix se lo copió a Emilio el Moro o así, ¿no? Bueno, yo no sé quién es Jimi Hendrix, pero desde luego, como Emilio el Moro, es que bailaba con ella. La verdad bailaba en el escenario con ella. Hay otra cosa muy curiosa también de su biografía, es que entró a la escuela muy tarde, ¿no? Por motivos de trabajo, ¿no? Sí, según su familia, le ayudaba a sus padres y claro, entraba tarde, entró ya de mayorcito y él no tenía estudios superiores, pero bueno, él siempre fue un estudioso de su arte, siempre estudiaba a los gran maestros y la guitarra la aprendió él mismo. Se superaba a sí mismo y no era ningún analfabeto, aunque él dice que le hubiese gustado ser un analfabeto o que era un analfabeto del mundo. Sí, pero esa frase es muy bonita porque dice analfabeto como todo el mundo, puesto que nos morimos ignorando el 99% de las cosas. Efectivamente, eso decía en una entrevista. Pero eso es pura filosofía, ¿eh? Ya, además de verdad. ¿Cómo empezó, digamos, su carrera más, o la parte más popular de su carrera? ¿Cuándo encuentra su camino, su manera de decir las cosas en ese género que es la parodia? Bueno, es que él empezó a cantar los fandangos, a cantarlos en árabe. Y claro, tuvo tanto éxito que bueno, pues a partir de ahí rompió y ya no, yo creo que cuando se presentó en Madrid, una vez terminada la mili, y tuvo una actuación en el Retiro, pues ya se convenció de cuál era su camino. Porque dicen, que yo no lo tengo confirmado del todo, que el niño Ricardo le hizo una prueba. Y le aconsejó que cambiara de estilo, porque Juanito Valderrama nada más que había uno en el mundo. Y entonces por ese camino no iba a avanzar mucho. Y entonces él se convenció de que levantaba pasión en el público y decidió seguir por ese camino. Y claro, como era un genio, pues enseguida encontró hueco. Y encontró la manera de decir cosas que si las analizamos ahora, hombre, pues no dejaban de ser un retrato muy crítico de una situación social. Bueno, pues dura y preocupante, ¿no? Fue una manera de sortear la censura muy interesante. Exacto. ¿No? Eso fue, que se metía con todo el mundo, pero nadie se metió nunca con él. Además, él decía que estaba peleado con la política. Él nunca tuvo ningún problema en ese sentido, y sin embargo decía cosas que hoy en día yo he visto en la web algunas cosas que estarían prohibidas, porque por ejemplo la canción de Nino Bravo de Te quiero, estaría hoy como una canción prohibida por violencia de género o qué sé yo. Claro, también es verdad que era otra época y el tratamiento humorístico de según qué cosas hoy en día sería políticamente muy incorrecto. Muy incorrecto, así es. Recuerdo la de la suegra, que parodiaba el Mi Carro de Manolo Escobar. Hombre, cuando uno empieza una canción diciendo esta canción se la dedico a todas las suegras para que cesen las hostilidades. Sí, pero es que además él decía, en algunos espectáculos decía que iba dedicada a la suegra de un amigo suyo, porque era su suegra, la quería mucho. Y debe ser verdad por lo que dice la misma familia, porque es que su suegra le ayudó mucho cuando él llegó a Madrid.
en contra de su suegro, que le tenía un poco de desconfianza. Ajá, Entonces siempre estuvo agradecido a su suegra. ¿Cómo fue aquella llegada de Emilio a Madrid? Pues Emilio llegó a Madrid, según cuenta la familia, porque sus amigos y compañeros, y sobre todo su antiguo capitán en la mili, que la hizo en Melilla, pues hicieron una colecta para que probara suerte en Madrid. Entonces llegó a Madrid, él mismo dice que en una entrevista que llegó a Madrid con las 500 pesetas, que ya eran entonces pesetas en aquella época, se compró una chilaba, unas babuchas, una guitarra y una tableta de chocolate. Y que llegó a Madrid solamente con una once de chocolate y 25 pesetas. Pues regaló en una pensión, antes de ir a ver a unos familiares de un cuñado suyo que le acogieron, y bueno, pues empezó a hacer actuaciones en el Retiro, y ahí le vio un empresario y le llamó y le contrató enseguida para trabajar, y luego ya fue, pues desde que debutó en Madrid y salió para Granada con un espectáculo ya formado, pues a partir de ahí ya fue subir y subir y subir. Porque la gente tenía interés, iba a ver los espectáculos y dice, bueno, vamos a ver qué es lo que hace esta noche el Moro, porque él mismo se jactaba de no tener una actuación igual. No hacen ninguna noche lo mismo que había hecho la noche anterior. Qué bueno, qué bueno. Un artista, digamos, comprometido con estar constantemente en aprendizaje, ¿no? Efectivamente, siempre estaba inventando. Y además tenía una capacidad de repentización que yo creo que no la supera nadie. Y ante el público se crecía. Claro, ¿tuvo algún momento de bajón o fue todo una carrera ascendente hasta que decidió parar o la dio por terminada su carrera? Bueno, la carrera de Emilio no terminó nunca. Yo no le conozco ningún bajón. Es más, en esos primeros años lo que fue a más. Incluso hizo 2 viajes a América que le llenaron de gloria por allí. Incluso son mucho más expresivos los periódicos de Venezuela, de Perú y de Argentina que incluso los españoles. Él no llegó nunca a bajar. Lo que pasa es que las grandes compañías dejaron de formarse porque costaba mucho hacerla, iban muchos artistas, y entonces la copla también cayó en desuso, empezó fue tratada como que si era del régimen político, en fin, decayó muchísimo, quitando Andalucía. Y entonces esos grandes espectáculos se perdieron, tanto los propios como los de compañías de otros grandes artistas, y se dedicaba solamente pues a hacer las actuaciones en salas de fiestas. Y digo que no terminó su actuación, puesto que al día siguiente de su fallecimiento tenía contratada una actuación en Valencia. Fíjate. O sea, que lo que pasa es que ya no era igual. Pero él ría toda España donde le llamaban. Los 2 últimos años le hizo, que vivió en Málaga, pues toda esa zona se la recorrió. Y ya digo, se trasladó a Alicante para días antes de hacer la gira por Valencia, que fue cuando tuvo el accidente. ¿Cómo era la relación de Emilio con el resto de la profesión, especialmente con los intérpretes de las canciones que él parodiaba? Pues yo tengo entendido que se llevaba muy bien. Hay una entrevista en que Juanito Valderrama, en su libro de Memorias de España, la cita, dice que tenía, más o menos textualmente, que tenía la cara tan dura de imitar a los mismos compañeros que iban en esa cita. Además, yo tengo un conocimiento de que esta relación era buena, porque él se compró una finca en Orito, donde descansaba, donde vivía con su familia, descansaba, y allí recibía a todos sus amigos. Ahí iba Marchena, allí iba Enrique Montoya, allí iban todos. Y esas cosas todavía me las cuenta a mí su hijo, que era su hijo Henry, que entonces era mucho más pequeño. Bueno, empezó con el flamenco y con la copla, pero no le hacía ascos a nada, yo le he escuchado parodiar a Nino Bravo, lo ha citado antes, a Serrat, Tu nombre me sabe a hierba, juraría que también la hizo. Como un gorrión de Serrat también, sí. También. Pero es que él se vio obligado, porque la canción española o la copla, pues bajó de nivel, o sea, se fue abandonando, y vinieron los nuevos ritmos, y entonces ahí pues siguió la Cinquetti, a los tres sudamericanos, a los payos, en fin, a Camilo VI. Él cogía todas las canciones y las hacía a su manera. Y así perduró. Ya fue decayendo porque ya no tenía ese auge que daban las grandes compañías, pero él nunca hasta el Casachó de George Dan lo parodió. Hay una cosa muy curiosa que muy poca gente sabe de Emilio el Moro, es que le gustaba la pesca submarina. Sí, era muy aficionado. Yo tengo aquí, en la web tenemos 2 fotografías de él.
Y él mismo lo decía, y además hacía un comentario que decía que debajo del mar era como mejor se vivía o algo así, por el silencio que había. ¿Ganó mucho dinero Emilio el Moro? Él dice que sí. Él dice que él mismo dice, hay una entrevista que también la tenemos en la web, que concedió a la cadena SER el 16 de marzo del 85, y le hacen precisamente esa pregunta, que si él ganó dinero, y él mismo reconoce que sí, pero que se lo había gastado todo. Entonces le pregunta y dice, bueno, ¿cómo es que te la gastaste? Y yo, no, bueno, me he comprado mis finquitas, o sea, que él lo tenía invertido, según él mismo decía, para la vejez. Claro. Claro. Y hoy otra anécdota que me contó su hijo Alejandro, refiriéndose a Miguel Ríos, que sé que Miguel Ríos es un gran admirador de Emilio, que le decía, dice, oyéndole en la radio, le decía a su hijo, dice, ¿tú ves a ese, oyes a ese? Bueno, pues cuando ese ganaba 2.000 pesetas, en el Price yo ya ganaba 12.000. O sea que sí que ganó dinero, sí. La verdad que es un hombre que ha suscitado la admiración de gente de muy distinta índole. Has hablado de Carlos Cano, de Miguel Ríos y de distintas generaciones, ¿no? Luego en la segunda hora pondremos la versión de los enemigos de alguna versión de Emilio el Moro. Cuando hemos anunciado por internet que íbamos a tratar este tema, nos ha sorprendido la cantidad de gente de nuestra generación que le admira. Que le admira y que colecciona sus discos o sus grabaciones. Bueno, es que ha subido mucho. Yo antes en la red no veía nada y ahora sí que veo más interés por él. Y aún hay mucho desconocimiento. Y luego, hablando de figuras, ahora mismo tenemos a los Mojinos. Los Mojinos están cogiendo en sus discos cosas de él. Y incluso ahora mismo tengo conocimiento porque estamos preparando un homenaje en el cual ya los Mojinos han confirmado su participación, y tengo entendido que el Sevilla está preparando un tema especialmente para esa intervención. No sé si me equivoco, que luego quizás sacase en su disco. Pero había mucha gente que está bebiendo de sus fuentes, ¿sí? Lo que pasa es que la juventud yo creo que le conoce muy poco. Sí, pero en realidad sembró una semilla que luego han ido recogiendo otros. El otro día hablábamos con Juan Abarca de Mamá Ladilla, que tiene su proyecto Engendro, que lo que hace es exactamente lo mismo, coger canciones de éxito y ponerle letras de guasa, o los Gandules, por ejemplo, en Zaragoza, o los Berzas antes. Quiero decir que esa idea de Emilio el Moro terminó cuajando y realmente se ha convertido en un género en sí mismo. Pues sí, yo antes de toda esta gente que hemos acabado de nombrar, los primeros que cogieron su semilla fueron los Beatles de Cádiz. Claro, ahí está. Pero famosísimos. Claro, o la charanga del tío Norias, que eran composiciones originales, pero bueno, en la misma línea también, ¿no? Sí, parecido, para mi forma de ver parecido. Bueno, cuéntanos un poco cómo surge la idea de montar la web. La idea de montar la web es de mi compañero, Federico, que, bueno, pues parece ser que en su momento cogió una cinta, la escuchó y ahora sí resulta que es un enamorado del arte de Emilio el Moro, exactamente igual que yo. Entonces se remonta allá por el 2009, que él empezó a trabajar y a hacer sus pinitos y a aprender a cómo tenía que hacer estas cosas en la web. Y pues se empezó a buscar por la web y se puso en contacto con Ramón García Alberto, que era la única página que había sobre Emilio el Moro en la red, y que yo al descubrirla, pues me contacté con él y empecé a ofrecerle pues todo lo que tenía, y sacó una página pues muy bien estructurada y con mucha información. Y Federico pues contactó porque ya tenía una idea de hacer una cosa grande, y como él estaba trabajando, contactó con Román, porque había visto que en las páginas me citaba a mí como había aportado toda esa información. Se puso en contacto conmigo allá por el principio de febrero del 2011, me contó su proyecto, y llegamos a una... Me gustó, me entusiasmó, porque nuestra intención es dar a conocer a Emilio a todo el mundo. Y entonces pues que quedamos de acuerdo que él se encargaría de la parte técnica y de las redes sociales, y yo aportaría la información. Y empezó a trabajar y empezamos a subir cosas y a dotar la página de cosas. Bueno, pues allá por diciembre cambió toda la estructura de la página y la dejó tal y como está ahora. Y en ella seguimos trabajando y pensamos seguir aumentándola. O sea que el trabajo no ha terminado, todavía quedan algunos LPs por subir. Y seguro Emilio el Moro, bueno, de otra forma, emilioelmoro.es, más fácil. Sí, bueno, él compró los dos dominios. Allá por el octubre del 2009 él compró el dominio de emilioelmoro.com y emilioelmoro.es. O sea que como Emilio el Moro no se va a poder meter otra página. Perfecto. ¿Era buen tipo Emilio el Moro?
Herminio el Moro era una persona fenomenal, por las referencias que yo tengo, y luego afable y cariñosa en el habla por la experiencia propia. Cuéntanos antes de despedirnos, alguna anécdota así especialmente divertida que le sucediera o que él provocase a lo largo de su carrera. Bueno, yo una de las parodias, de las anécdotas que conozco, es la que se montó en cólera y puso todo el teatro en patas arriba. Estando en Lima, le robaron los calzones. Los zaragüeyes que él decía, con lo que hacía entonces en aquella, estamos hablando del año 55, él hacía un número muy famoso que era el sapo árabe. Y salía con unos pantalones y luego que se la fundaba hasta el cuello, se hacía viguerías con él, y se lo robaron los cacos. Y montó dentro del teatro. Un lío inmenso, decía que bueno, que no se metía a nadie, que por favor que se lo devolvieran. En fin, anécdotas tiene varias, en la página tenemos algunas. Por ejemplo, lo que hablábamos antes de la canción de Mi Carro, pues parece ser que se le ocurrió de repente y no tenía a mano donde escribirla. Y entonces, según su hijo, pues acudió por papel higiénico, según él, de aquel elefante, aquel rasposo de aquel que era papel de escribir, ¿no? Sí, de lija. Era como el del periódico. Le hemos sufrido todos. Y sus primeros bocetos. Qué bueno. El papel elefante. Muy bien, pues la vamos a escuchar. Vamos a escuchar Mi suegra me la robaron. Qué bueno, pues esa, perfectamente. Vicente, esta va por ti. Bueno, por ti y por Federico Carrillo, tu compañero de la web. Muchas gracias, en nombre de los dos. Un abrazo muy fuerte. Igualmente, muchas gracias. Hasta luego. Vamos a escuchar esta canción que es sin duda un himno de la música patria. Mi suegra me la robaron y nos vamos a final. Desde el principio. Con todo cariño le dedico este disco a toda la suegra de España para que se acaben las hostilidades con los yernos que son los sacrificados. Un poquito de piedad, por favor. Me la robaron estando de romería, entre cuatro la amarraron porque la fiera dormía. ¿Dónde estará mi suegra? ¿Dónde estará mi suegra? ¿Dónde estará mi suegra? ¿Dónde estará mi suegra? Me dicen que le quitaron los dientes mientras dormía, creyendo que eran de lobo, de largo que los tenía. ¿Dónde estará mi suegra? ¿Quién se lleva a mi suegra? ¿Dónde estará mi suegra? ¿Dónde estará mi suegra? Donde quiera que estén hay que amarrarla, que no está vacunada contra la rabia, que la llega a encontrar, Dios no lo quiera, que le pongo moza y a la perrera. Caminos y hablando con los loqueros que tengo sobre mi cara grabado sus 5 dedos. ¿Dónde estará mi suegra? ¿Quién se lleva a mi suegra? Que le ponga una camisa de fuerza. En Carzar la gasté y una fortuna, porque tiene los pies como 2 cunas. Preguntando busqué como un demonio y por fin la encontré en un manicomio. Estás escuchando Los 2 de la tarde en Canal Extremadura Radio.